Dina Noticias con editorial. Son las 7 de la mañana con 11 minutos, 7 con 11 minutos. Vamos a continuar con nuestra emisión informativa en esta mañana. Queremos saludar la presencia de Max Alegre, quien es especialista en análisis políticos, un politólogo en nuestro medio, con quien vamos a conversar sobre lo que está pasando en estos últimos días respecto a la situación política que se maneja en el país. Tomemos en cuenta que el día de hoy, precisamente, el gobierno está instaurando el denominado Acuerdo Nacional. Y hay algunos puntos, 7 puntos que tienen que ser analizados, y tienen 45 días estas mesas para ir definiendo pues los acuerdos que podrían, qué va a significar este tema de lograr consensos y acuerdos. Y tomemos en cuenta que, por ejemplo, en el ámbito laboral, en este tema de las reformas laborales, prácticamente el actual presidente del PUDO, Mesías Tatamuez, ha dicho que ellos no van a asistir a estas mesas, a esta invitación, tomando en cuenta que ya existen antecedentes, por ejemplo, de una propuesta de reformas que va a ser enviada ya para conocimiento de la Asamblea Nacional. Entonces, si es que ya hay una propuesta, ¿para qué asistir? Pues sería un diálogo de oídos sordos prácticamente. Bueno, Max, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido a la emisión informativa. ¿Cuál es el punto de vista que se mantiene respecto a lo que se intenta hacer con este diálogo, con estos 45 días que se tiene para llegar a los acuerdos en este diálogo nacional? Bueno, Osvaldo, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Bueno, yo creo que hay una falta de liderazgo por parte del gobierno nacional en temas son 7 temas que se van a tratar: educación, seguridad social, competitividad, empleo e innovación, democracia, reforma institucional, sostenibilidad y cambio climático, seguridad ciudadana y no violencia y prevención de adicciones. 7 temas que básicamente están dentro de todas las carteras del Ejecutivo, es decir, de más de los 30 ministerios que abarca el Poder Ejecutivo, que lidera el presidente de la República, y el segundo mandatario, el vicepresidente. Son temas que deben ser tratados por las carteras de Estado. Ante esta falta de liderazgo, sumados a todos los escándalos de corrupción que vemos todos los días en los medios de comunicación, yo considero que estas mesas de diálogo no van a tener el consenso que espera el gobierno. Como usted bien dijo, un gran referente aquí, Mesías Tatamuez, ha dicho que no va a participar, que los sindicatos no van a participar, y hay otras organizaciones también que se han negado a participar de este consenso. Entonces, usted mismo bien lo dice, ¿con quién van a conversar? No tenemos conocimiento cuáles van a ser los actores específicos de los que quiere conversar el gobierno nacional. Por lo tanto, desde una posición lógica no va a ser muy fácil, digamos, en este caso. Ni fácil, ni va a ser muy satisfactorio los resultados. ¿Convincente este resultado que se obtenga? Porque de pronto no va a haber consenso, digamos, en el país. Claro, la clave de un gobierno, ¿para qué uno gobierna? Los políticos, ¿para qué gobiernan? Para crear consensos. Eso es gobernar, eso es la política, crear consensos. Sin embargo, hoy el gobierno ecuatoriano no está creando consensos en muchas de las áreas de las que... Respecto, por ejemplo, al tema laboral, que es uno de los temas, es una de las papas calientes, digamos, en este caso, porque se necesita tener una certeza y claridad en el aspecto laboral para ir definiendo pues la reactivación, la generación de empleo, pero no solamente se involucra ahí a los trabajadores, tienen que estar los empresarios, quienes generan, digamos, la productividad. Pero respecto a las centrales, me imagino que estará la CUT, porque ellos han sido los más cercanos a los gobiernos en este caso. Sí, la CUT es muy cercano al gobierno, sin embargo no alcanza con solo una organización. Hay que tomar en cuenta que en el país solo el 40% de los ecuatorianos tienen un empleo pleno, un empleo en condiciones dignas, y además el tema de la competitividad, como usted decía, por ejemplo, Ecuador ocupa el lugar 86 de los 140 países analizados, entonces estamos muy atrasados en el tema de la innovación, de la productividad. Entonces, y además sabemos que el Poder Ejecutivo tiene una propuesta de reforma laboral que va a enviar a la Asamblea. Entonces los diálogos ya serían como tardíos. Se van a cumplir 2 años del gobierno de Lenín Moreno, y las reformas laborales que hemos escuchado en todos los medios de comunicación, también el tema de la seguridad social, el aumento de la edad jubilatoria, etcétera, quitar el tema de salud hacia los menores de 18 años,
años, hacia los hijos. Entonces hay muchos temas que van a repercutir directamente en el beneficio de las personas, de los ecuatorianos. Entonces, considero que este consenso, estas conversaciones son por falta de liderazgo. Ya han pasado 2 años de gobierno, no hay consenso para conversaciones y bueno, veamos cuáles son los resultados. Pero, sin embargo, yo también entiendo que es una pantalla para intentar ocultar otros temas que también están afectando al gobierno nacional, como caso de corrupción, por ejemplo. Pero en este caso, digamos, no le daría un sustento, digamos, una base de un acuerdo político con el afán de que lógicamente pueda el gobierno implementar acciones para terminar estos 2 años que le restan en su periodo. Ojalá que sirva para poder enmarcar el rumbo del país de una manera más positiva. Hay que tomar en cuenta también que el gobierno de Lenín Moreno está teniendo cifras muy bajas de aceptación pública. Entonces, ojalá que esto sirva para mejorar la calidad de gobernabilidad que tiene el país. Sin embargo, yo lo veo muy complicado y que prácticamente estas mesas van a ser una pantalla y van a ser inútiles por el momento que está viviendo el país. Esperemos que sea positivo, ojalá que me equivoque, pero sin embargo es una situación muy compleja que vive el país en términos político, económico, social, y estas mesas tampoco tienen el apoyo mayoritario, entonces tampoco tenemos el conocimiento quiénes son los actores invitados, quiénes están representados. El espectro es amplio. El presidente de la República ayer ya lo señaló en esa cadena de televisión, fundamentalmente, al margen del posicionamiento ideológico que se tenga, lo que se intenta en este caso es que se participe, es un espectro abierto en este caso. Sí, y también está abierto a realizar una consulta popular si es que los resultados lo ameritan. Sin embargo, bueno, insisto, creo que es tarde para hacerlo, pero bueno, ojalá y esperemos de que se obtengan resultados positivos, ¿sí?, para mejorar la calidad de vida aquí en el país. Concuerdo ese pesimismo, sobre todo de quienes analizan esta situación, porque hay un antecedente muy puntual. Sobre todo el gobierno actual ha dialogado con todos, a todos ha complacido, no se ha reunido con los trabajadores y mucho más en estas propuestas, en estas reformas laborales que ya han avanzado muchísimo los empresarios y que la van a entregar. De pronto analizar este mensaje que aparece en redes, dice del presidente: queridos compatriotas, en estos 2 años hemos recuperado la patria, la libertad y una economía ordenada. Juntos vamos por buen camino. De pronto esto es real. Bueno, mucha de la comunicación política que utiliza hoy el presidente está orientado a atacar a su predecesor, a su antecesor, es decir, a Rafael Correa. Entonces, en el tema de los medios de comunicación, de la persecución de medios de comunicación, que ahora él dice que hay libertad de expresión. Sin embargo, tenemos colegas suyos en radio, claro, por ejemplo. Sí, que han sido cerrados. Se le bloqueó por horas. Exacto. Entonces, básicamente la comunicación hoy del Ejecutivo está enfocada a hacer cosas diferentes y hablar mal del gobierno anterior, que específicamente lo que se ha hecho aquí. Como usted habla del acuerdo, el acuerdo nacional que ha realizado el presidente Lenín Moreno, ha sido un acuerdo político. Ha sido básicamente, desde que él ganó, se ha reunido con todas las organizaciones políticas y es un acuerdo político, no fue un acuerdo en beneficio de todos los ciudadanos. Entonces, ese acuerdo político hoy no le está trayendo grandes resultados o los resultados esperados. Así que, bueno, tenemos 45 días por delante, esperemos que la ciudadanía tenga la información correcta y necesaria para también poder tomar decisiones con respecto a estas mesas de diálogo, ¿no?, que las lidera el vicepresidente. Pero sería este acuerdo incluso hasta para de pronto sustentar, decir, no sé, nos reunimos con todos los sectores para conversar y por lo tanto esto tiene el consenso nacional. Para salir, ¿no?, en los titulares, de ahí no en la realidad es otra. Sí, la comunicación política lo puede todo. La comunicación política y el marketing político tiene una gran fuerza en el espectro político. Entonces, como usted bien dice, el tema de los titulares es una cosa y la realidad, ¿sí?, de que las mesas tengan el funcionamiento necesario, obtengan los resultados que la ciudadanía espera, porque también pueden conversar, pueden generar miles de mesas a nivel nacional. Sin embargo, el hecho de que no haya consenso, ¿qué va a pasar? ¿Quién tiene la razón? Se va a imponer el gobierno, por supuesto. A ver, permítame que tenemos, Max, tenemos una consulta, una inquietud ciudadana en el 246-2209 y el 246-8338 está listo para interactuar también con los oyentes. Muy buenos días, lo escuchamos.
Muchas gracias. Yo quisiera mencionar dos situaciones al respecto. Punto 1, esta convocatoria al diálogo va a fracasar porque hay extemporánea y porque las cosas están dadas. Quienes van a asistir son los empresarios, porque a ellos sí les interesa hacer las reformas laborales que proponen. Ellos sí van a estar ahí para tomar todo lo que sea posible a su favor, como lo han hecho hasta el momento. Y punto 2, todas las reformas que se implementen tienen que alinearse a lo que ordena el Fondo Monetario Internacional. No hay lugar a moverse, no hay diálogo, no hay consenso para estas cosas. Repito, todo tiene que estar alineado a lo que ordena, a lo que dispone y a lo que nosotros tenemos que acogernos como ciudadanos víctimas de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Gracias. Bien, está habilitado el 246-2209, 246-2209, 246-8368 para la opinión de los ciudadanos. ¿Cuánto pesa en este caso el tema del Fondo Monetario Internacional, Max? Si tomamos en cuenta el tema de la seguridad social, por ejemplo, que es otro temita bastante complicado, difícil, de lo que se está planteando en este momento, de las salidas que se tendrían que dar, fundamentalmente tomando en cuenta que el IES en este momento está atravesando por una situación bien complicada. Bueno, cabe recordar cabe destacar que no hay ningún caso de éxito en intervenciones del FMI, del Fondo Monetario Internacional, para salvar de crisis económicas a diversos países. En este caso, yo soy argentino y también tuve que exiliarme en el año 2002, luego del problema del 2001, donde también intervino el Fondo Monetario Internacional. Entonces, aquí en el Ecuador, 2 años antes de lo que pasó en Argentina, en el 99, con el exilio de más de 1 millón de personas por problemas económicos. Entonces, el salvataje del Fondo Monetario Internacional, ellos ponen ciertas condiciones que ciertamente van a ser desfavorables para la ciudadanía. El tema del seguro social, es el primer afectado, ¿no? Es la caja, como se la conoce, es la que mayores recursos obtiene, que es el tema de la jubilación, fondo de cesantía, fondo de reserva, es decir, todos los que laboramos, empresas públicas, privadas, personas que hacen sus aportes, tanto voluntarios como obligatorios también, son los que primero se ven afectadas. Incluso en la carta de intención también se habla de las reformas laborales, de las reformas a la seguridad social. Sí, que este tipo de reformas siempre son negativas. Hay el caso de Portugal, por ejemplo, cuando enfrentó una crisis, ellos hicieron todo lo contrario a lo que les imponía el Fondo Monetario Nacional y tuvieron un éxito muy, muy alentador. Es decir, duplicaron sueldos, no aceptaron recortes en el tema de la seguridad social, de la salud, de la educación, etcétera, que es todo lo que el Ecuador se va a tener que someter si continúa el pacto con el Fondo Monetario. Recordemos que ya recibió varios cientos de millones de dólares, ¿no? El acuerdo es por casi 10 mil millones de dólares, ya recibió aproximadamente 400 millones de dólares, un primer desembolso. Entonces, hoy manda el Fondo Monetario Internacional si es que vamos a seguir en la línea de que el Fondo Monetario quiere imponer sus condiciones. Ya, pero al tener estos temas tan complicados como la reforma laboral, como el tema de la seguridad social, el tema de la seguridad también que se está involucrando, ¿qué es lo que se va a obtener? En lugar de tener una estabilización, digamos, una base más tranquila políticamente para terminar estos 2 años y supuestamente pues irse bien de esta denominada transición, ¿habría incertidumbre o malestar, digamos, en la ciudadanía respecto a estos temas que se vayan a acordar? Bueno, ya hay malestar en la ciudadanía. Sí. Todas las semanas tenemos marchas frente a Carondelet, marchas desde el Arbolito. En otras ciudades del país también hay marchas en contra del gobierno. Entonces, y como dije antes, también las cifras de gobernabilidad del presidente Moreno están a la baja, cada vez son más bajas. Entonces, la molestia ciudadana ya se percibe en las calles, se percibe en todos los ámbitos, en las redes sociales, en los informativos, en la calle, así como dice también Mesías Tatamuez, que no van a participar porque los sindicatos están en contra. Otras organizaciones políticas le retiraron el respaldo al presidente Lenín Moreno, como por ejemplo es el caso de Pachacutic, una organización política que también ha ganado muchos escaños importantes a nivel nacional.
nacional. Entonces, lo negativo que hoy está viviendo el gobierno ya lo vive estos 2 últimos años. El último año ha sido muy difícil en temas de gobernabilidad. Y como hablamos antes, los consensos, los acuerdos han sido solamente políticos, no han sido en favor de la ciudadanía. No se avisora, digamos, un resultado positivo, que digamos, en este caso. Con las mesas no alcanza. Con este diálogo no alcanza. No, con las mesas. ¿Qué es lo que se tiene que hacer entonces para que alcance? Bueno, hay varias salidas. Primero es tener realmente la información de qué es lo que necesita el país, cuál es la realidad del país. Hasta ahora no está transparentado, no hay organismos internacionales. Una de las salidas era que un organismo internacional o varios organismos internacionales o una coalición internacional haga un análisis exhaustivo de cuál es la realidad del país en términos de endeudamiento, de comercio, de financiamiento, de inversión extranjera. No tenemos cifras reales. Al no tener un Estado real, o por lo menos los ciudadanos no hemos tenido la capacidad de encontrar esa información. Yo que investigo constantemente todos los temas políticos, no tengo la información. No puedo encontrar la información del estado real del país. Entonces siempre está con el discurso, encontramos los discursos de que se robaron todo, de que hay un desfalco de tantos millones, etcétera, pero no hay comprobaciones, no tenemos un estado real del país. Entonces, si no tenemos un estado real del país, ¿y cómo estaríamos en el país de aquí en los próximos 5, 10, 15, 20 años? No se pueden tomar decisiones. Si el gobierno nacional no tiene la radiografía exacta del tema económico, político y social, no va a poder tomar decisiones acertadas. Bueno, hay otros temas también, por ejemplo, y cómo se relaciona. Mira que en el aspecto político también a nivel de la Asamblea estamos viviendo en estos días el tema de los cabildeos, a ver qué mismo pasa con la situación. Hay renovación de autoridades, se reelige la presidenta Cabezas, qué pasa con las comisiones, qué pasa con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ya está terminando el transitorio, ya vamos a hablar también del transitorio, una evaluación. ¿Qué sucede en el ámbito político? Pero permíteme que tenemos un contacto en esta mañana, en el 246-2209, 246-8338 está habilitado. Sea puntual en el comentario. Buenos días, lo escuchamos. Buenos días, licenciado Morocho. Primeramente saludarle al entrevistado, que justamente eso es lo que debe de ser. De decir la verdad y con exactitud cómo está ocurriendo las cosas en el país y no darse tantas las vueltas como otros entrevistados. Por otro lado, usted preguntó, licenciado Morocho, ¿cuál puede ser la mejor manera para que se dé consenso? Es que simplemente la respuesta correcta es que el gobierno reciba al pueblo y no a los empresarios. Eso es la mejor respuesta para que se dé un buen consenso. Y por otro lado, se habla de un diálogo nacional y un consenso, pero ya prácticamente las reformas y todo lo que está la directriz de las condiciones con el Fondo Monetario Internacional ya están dadas, o sea, no va a servir es nada. Y yo por último, de que el señor Tata Humés ha anunciado que no se va a reunir con el gobierno, yo ya no sé si creerles o no, porque un día dicen una cosa y el otro día se les ve ya reuniditos, almorzando con el presidente en el Palacio del Gobierno en banquetes y prácticamente su retórica no queda en nada. Por otro digo, o sea, solo el pueblo tiene que salvar al pueblo y yo quisiera que con nosotros se reúne el gobierno, no con los dirigentes sindicales, que ellos ya no son los representantes realmente fieles a los trabajadores. Muy gentil y siga adelante, señor entrevistado, y diga con honor a la verdad cómo pasan las cosas. Gracias. Gracias también por la participación. 246-2209, 246-8338 habilitado. A ver, de lo planteado, Max. Bueno, con respecto al tema de la Asamblea Nacional, como usted dice, el cabildeo es lo que abunda hoy en día, ¿no? No hemos escuchado más noticias, ningún otro tipo de análisis, ningún otro tipo de comisiones, solamente es el tema de quién quedará con el poder político. Opciones de reelección de la economista Cabezas, puede pasar de todo. Hace muy poco había salido un artículo periodístico en el cual había 8 asambleístas con grandes posibilidades de presidir la Asamblea. Y que no es solo la Asamblea, la presidencia de la Asamblea, es la presidencia, la vicepresidencia, el CAL, ¿sí? La Comisión Legislativa y también cada una de las mesas, las comisiones, incluida la Comisión de Fiscalización. La de fiscalización y el CAL, que es importantísimo en este caso de lo que se ha podido evidenciar. Pero digamos que la situación hacia dónde va, pues, porque tiene que estructurarse. ¿Hasta qué punto Alianza País tiene que mantener la presidencia de la Asamblea o tiene que cederla? Bueno, es importante para el presidente Lenín Moreno que su coidearia,
¿sí? Mantenga el poder se mantenga, político. o cualquiera otra. Las organizaciones políticas, cuando alcanzan el poder, uno de los objetivos es mantener el poder y agrandar el poder, el rango de acción en términos de poder político. Entonces sería un desacierto político para el presidente y para el gobierno nacional que Elizabeth Cabezas o que cualquier otro partidario de Alianza País ya no alcancen la presidencia. Pero no es solo la presidencia, insisto, el tema de las mesas, tenemos por ejemplo una mesa muy contradictoria que es la mesa de Pavel Muñoz, el tema del régimen económico, sí que es contrario al gobierno, que él es correísta, entonces... Y mucho más porque ahora se van a venir proyectos de ley que son importantes, el tema de la reforma laboral, el tema reforma laboral, reforma del Código de la Democracia, tenemos el tema de la ley de comunicación que está stand-by, entonces vienen temas muy complejo para la próxima asamblea. Bueno, en realidad el poder legislativo es el primer poder del Estado, siempre es muy complejo. Y además, otro aliciente, en 2 años va a haber elecciones. Claro. Va a haber elecciones, el tema de la asamblea. Eso entonces, es un elemento más que hay que adicionar, ¿no? Exacto, en este caso, con tantas sorpresas. Una pre-campaña prácticamente. Con tantas sorpresas electorales, con tanto nacimiento de nuevas organizaciones políticas. Recordemos también que el 73% de los alcaldes que han ganado no alcanzan el 35% de votación, entonces hay un panorama político muy complejo hoy en día para la Asamblea y por supuesto para la presidencia. Ahora, si es que este acuerdo nacional que se está planteando en este caso no tiene o no cumple los requisitos o no tiene la realización que se espera, ¿qué se puede evidenciar en el país? ¿Un hálito de desestabilización de pronto o también de incertidumbre o de inestabilidad que tengamos en las calles? Bueno, la incertidumbre ya está instaurada. Nunca nos van a comentar que el diálogo, que el consenso fracasó. Nunca nos van a decir eso. Por lo menos desde la parte oficialista nunca nos van a decir. Todo lo contrario, nos van a comentar, nos van a decir que fue un éxito, que de esas mesas han surgido las nuevas propuestas, que no van a ser muy diferentes a las que ya se van a enviar a la Asamblea, como lo hablamos, reforma al Seguro Social, reforma laboral. La incertidumbre ya está. Hay muchos temas que afectan hoy en día a la ciudadanía, como hablábamos anteriormente, el tema de la seguridad, de la estabilidad laboral, de la falta de trabajo. Entonces, yo creo que cada vez va a haber más problemas en términos de revueltas populares, de marchas. Cada vez va a haber una aglomeración. Disconformidad, digamos, muy disconformes. Ustedes saben que Quito ha sacado muchos presidentes, ¿no? Las revueltas de aquí a Quito son importantes. No creo que estemos en esa instancia. Ojalá que no. O sea, ojalá apostemos que no. Ya hay el país ya está en otro momento en el tema institucional, jurídico. Ha avanzado mucho. Yo estoy aquí en el país desde el 2005, va a ser 14 años, y cuando yo llegué en el gobierno saliente de Lucio Gutiérrez, que vine aquí al país por trabajo, por otros temas, yo ya veo que el ciudadano ecuatoriano, que los ecuatorianos ya es una capacidad totalmente diferente hace 14 años. Hemos hablado con 2 personas ahora al aire y prácticamente saben exactamente qué es lo que está sucediendo en el país, ha estado de acuerdo en todo lo que hemos conversado aquí. Entonces la ciudadanía tiene otra preparación, tiene otros conocimientos, le da otra importancia a la política que la que le daba anteriormente. Entonces incluso es más riesgoso para un gobierno cuando nos encontramos con la ciudadanía tan informada, que sabe tanto, que conoce muy bien cuál es la realidad política del país. Entonces, la incertidumbre, cuando hay incertidumbre en el mapeo político, nos encontramos que cualquier noticia o cualquier cosa que pasa es tomada como real. Entonces hay que tener mucho cuidado también con el tema de las noticias falsas. Cada vez hay más organizaciones, sobre todo temas de las noticias falsas, ¿no? El fake news, ¿no? de las redes sociales. Bueno, Max, estaremos siempre en el análisis de lo que va a pasar, tomando en cuenta que vamos a inaugurar el día de hoy este diálogo que persigue un acuerdo nacional. Veamos hasta qué punto llega a esta palabrita, nacional, si es que involucra a todos. El presidente lo invitó, veamos si van todos. Gracias, Max. Muchas gracias. Max Alegre, importante analista político, aquí en Frente al Personaje Radio, Latina Noticias, 88.1 FM.